¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al jueves, hoy es 16 de abril. Buena mañana para todos. ¿Qué tal, Paula? Buen día para todos. ¿Todo bien? Bien, bien. Mañana ventosa, fría. Por ahora me sigo negando a prender el calor acá. Así como me niego a veces a poner el aire acondicionado para refrescar un poco el ambiente, también me niego por la contraria. ¿Vos te acordás de eso? ¿Te acordás hasta cuándo nos resistimos el año pasado? Sí, ¿te acordás que hicimos una campaña de resistencia? Sí. En los dos cambios de temperatura que siempre cuestan un poco, ¿no? Pero no me acuerdo en concreto en el invierno hasta cuándo estuvimos. Hasta mayo, en el otoño, en realidad. Aguantamos sí, hasta mayo sí. seguro. Y mi objetivo es aguantar hasta mayo también, por más que haga mucho frío esta mañana, porque la verdad que a esta hora en la radio hace frío en el estudio. Recién, Delmira, viste que Delmira es de poco insultar, es es un sol Delmira, una crack. No se por lo general no se enoja nada. Recién la escuché insultar un poco por el frío que hacía. Gritando. ¿Pero ya estás usando gorro? ¿Ya estás usando gorro por el tema de la nuca? Ayer usé un cachito de gorro un rato y hoy nada. Y yo qué sé. Porque eso es lo primero que haces vos, Mariano. Antes de ponerte, yo qué sé, un buzo abrigado, ya estás de gorrito. Ayer estrené la temporada de gorro acá en la radio, estuve buen rato, claro. Creo que estuve medio programa con el gorro puesto, seguro, y después me lo saqué. Hoy no. Y todavía, y me voy a negar hasta mayo a aprender el calor en el estudio. Lo haré. Vamos a ver si en mayo podemos estar todos juntos de nuevo, ¿no? Esa es la gran pregunta, pero difícil. Quedan 15 días y seguramente estaremos... Capaz que sobre fin de mayo, pero sí, no. capaz. No. Sí, vamos a ver. Tenemos ahora en Montevideo 16 grados, 84% de humedad y la temperatura máxima será de 20 hoy en el sur, en toda la zona metropolitana. De mañana nuboso, con probables precipitaciones aisladas, y de tarde nuboso con un periodo de algo nuboso también, y neblinas, pero no llueve de tarde ya. De mañana es probable que tampoco, ¿no? Solamente hay probables precipitaciones aisladas. En el sur, en el este, y también en el sur hay una baja probabilidad de precipitaciones para la mañana. De tarde lo que anuncian para el centro del país es que está nuboso, con periodos de algo nuboso y alguna lluvia también. En Durazno y en Florida hay 4 grados con 7 décimas ahora, la máxima será de 22. Y por el norte, ya les voy a contar, a esta hora tienen 6 grados, 97% de humedad, la máxima será de 24, y ahí sí que no hay agua prevista para hoy. De mañana claro y algo nuboso, y de tarde igual, claro, algo nuboso con periodos de nuboso. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El Sistema Nacional de Emergencias confirmó la 9ª muerte por coronavirus en el país desde que se decretó la emergencia sanitaria por la COVID-19. Se trata de un paciente de 76 años que estaba internado en cuidados intensivos del Sanatorio Americano. El fallecido es Juan José Novechet Sosa, preso político entre los años 1971 y 1981 durante el terrorismo de Estado. El Ministerio de Defensa pretende subastar el avión presidencial en un plazo no mayor a los 30 días, con lo que busca recuperar la mayor cantidad de dinero de algo que se gastó muy mal, dijo ayer el ministro Javier García. El secretario de Estado reiteró que la aeronave no se debió haber comprado porque está demostrado que no cumplió la utilidad que se dijo que iba a cumplir. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, consideró que la decisión de Luis Lacalle Pou de negar la cadena de radio y televisión por el Día de los Trabajadores es inapropiada e inadecuada para el estado de situación que atraviesa Uruguay. Pereira manifestó que el movimiento sindical tiene la necesidad de expresar sus ideas de forma tal que esta decisión limita esa circunstancia y lo hace en un momento en que la pandemia condiciona el accionar. Los últimos 15 pasajeros del crucero Greg Mortimer, varado frente a las costas uruguayas, dejaron ayer nuestro país en un vuelo con destino a Miami. 9 de ellos tenían resultado positivo de COVID-19 y ahora quedan en Montevideo 4 turistas, 2 enfermos internados y sus acompañantes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar una disposición de la Constitución que nunca ha sido utilizada, que le permitiría suspender el Congreso e impulsar a muchos de sus nominados a distintos cargos que requieren la confirmación del Senado. Esto ocurre días después de que el mandatario afirmara que tiene total autoridad sobre los estados, antes de dar marcha atrás a esa idea.
Y la UEFA decidió suspender por 3 partidos al delantero uruguayo de Copenhague, Miquel Santos, tras un incidente que se generó al festejar un gol ante el Celtic de Glasgow en un triunfo por la Europa League del pasado 27 de febrero. El uruguayo, que celebraba el segundo tanto de su equipo, fue a saludar a Pep Biel, autor de la conquista que se abrió paso hacia donde estaban los hinchas visitantes, y en el trayecto chocó y empujó a un policía. Con Mariano todo pasa. Todo pasa. Con Mariano López y Paula Barquet. Hablábamos con el Vasco recién que la que hizo Miquel Santos allá en Europa es la típica que haces acá en Sudamérica y no pasa nada, pero allá en el primer mundo no se jode, no se jode. Empujás a un policía, sanción. Sí, a ese sí le dicen Miquel Santos. ¿No? O sea, ahí viste que los nombres de los futbolistas yo voy viendo cómo pinta la pronunciación. Sí, ahí va, pero este es Miquel, efectivamente. Okay. Bueno, les contamos que hoy vamos a estar conversando con el ex director de la OPP, con Álvaro García, y hoy es un día de columnas, Paula, de varias columnas. En realidad, entre las 9 y las 10 tendremos a César Sanguinetti y a Mario Marcelo Bardanca con nosotros. También estaremos charlando con Nico Delgado, que está haciendo teletrabajo, y nos va a hacer un informe interesante sobre la situación del INISA, ¿no? Y con palabras de la ex titular del INISA, Gabriela Fulco. Sí, y de cómo impactaría si se aprobara la ley de urgente consideración tal como está escrita ahora, cómo impactaría en el sistema penal adolescente, con datos muy llamativos. Sí, con esa profundización de las penas para los menores infractores, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hablar de los nuevos casos de coronavirus y de la 9ª muerte en nuestro país por COVID-19. Lamentablemente se confirmó ayer el 9º fallecimiento. El SINAE informó que ayer murió una persona más en Uruguay por la pandemia. Según la acotada información del Sistema Nacional de Emergencias, se trata de un hombre de 76 años que estaba internado en cuidados intensivos y que falleció ayer de tarde en Montevideo. El SINAE no detalla, como sí lo había hecho en las anteriores muertes, si la víctima tenía patologías previas. Esto seguramente es a raíz de las críticas de algunos médicos que dijeron que ese secreto sería bueno mantenerlo, ¿no? Y no empezar a detallar todas las enfermedades, todas las patologías previas que tenía una persona que acaba de morir. Sobre todo hubo muchas críticas cuando describían que tenía obesidad y otro tipo de cosas. Entonces, bueno, ayer no dieron ningún detalle. No detallaron. Sí, y además te iba a comentar que una cosa que dicen también los médicos es que los pacientes que tienen coronavirus, que mueren con más de 60, 65 años, lo más normal es que todo el mundo a esa edad tenga alguna patología previa, claro. Entonces aclarar esas patologías es como también meterse, como vos decís, en la historia clínica de un paciente cuando es obvio que todos tienen alguna condición que puede llegar a ser un factor más de riesgo ante la llegada del virus, digamos. Y esto de ayer entonces es una señal de que en las próximas noticias nefastas, que son las muertes, seguramente ya no estarán dando esos detalles desde el gobierno. La información del gobierno fue esa. Después se supo que estaba internado en el Sanatorio Americano, Leo Silvera lo decía ayer en Telemundo, y también minutos después de la información oficial, Crisol, que es la Asociación de Expresos Políticos, informó de la muerte de Juan José Novechet Sosa, el manco Novechet Sosa, que había estado detenido entre 1971 y 1981. Sosa había regresado de un viaje a Suecia a principios de marzo, ya con síntomas, según informó Subrayado más tarde, y lamentablemente ayer falleció. En cuanto a los datos del coronavirus en Uruguay, lo nuevo de ayer es que se confirmó una nueva persona con COVID-19, ¿no? Hay, desde el 13 de marzo, 493 casos positivos confirmados. De ese total, 272 ya se recuperaron, 212 están cursando la enfermedad y hay 13 personas en cuidados intensivos. Ayer se volvió a dar que hubo más resultados positivos, pero había algunos repetidos, algunos del día anterior, y lo que se confirmó en cuanto a personas nuevas infectadas fue un caso nuevo. Pau. Viste que ayer, cuando se supo de la muerte de Novechet, se circuló mucho un texto de Eduardo Galeano que cuenta una anécdota de la dictadura, que es cuando sufrió una sanción durante 5 días
por haber violado el reglamento, y la anécdota justamente es porque era manco, ¿no? Le hicieron poner las manos atrás de la espalda y lo sancionaron porque puso solo una, porque, bueno, obviamente, al no tener la otra mano, puso solo una. Ayer circuló mucho esa anécdota contada por Eduardo Galeano. Bueno, cambiamos de tema. Ayer el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, presentó un informe en el que recomienda estudiar la alternativa de prisión domiciliaria para presos de alta vulnerabilidad, que son básicamente los presos que tienen edad avanzada, los que tienen enfermedades complejas previas, las mujeres embarazadas o con hijos a su cargo y que tienen cierta contención social para vivienda, y también aquellos que hayan cometido un delito leve o que tengan una corta pena. Para todos ellos pide Petit que se estudie la alternativa de prisión domiciliaria, y esto es, por supuesto, en el marco de la pandemia, ¿no? Para limitar el riesgo que puede llegar a haber en el caso de que el virus entre a las cárceles. El informe se lo entregó a la presidenta de la Asamblea General, a Beatriz Argimón, para que lo haga circular por todo el Parlamento. Y el informe recomienda que el sistema de justicia penal en general, los defensores, los jueces, los fiscales y también la administración analicen y tomen medidas para atender la situación de los privados de libertad de alta vulnerabilidad que mencionábamos recién. Se señala como una de las medidas posibles el otorgamiento justamente de la prisión domiciliaria, sometida a los controles que cada juez de ejecución, digamos, pueda imponer, y también a la asistencia y verificación de la OSLA, de lo que viene a ser la Oficina de Libertad Asistida. El documento apunta a un número acotado de personas presas, pero que se consideran de riesgo penitenciario, así dice Petit, y señala que esta línea de acción no es una idea, una originalidad uruguaya. Esto es algo que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, también por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de la ONU de Prevención de Tortura, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de acá de Uruguay, y varias organizaciones internacionales de reconocido prestigio que Petit nombra en el informe. Esta misma orientación también fue tomada por otros países y de diversos regímenes políticos y jurídicos. Ahí destaca Petit que va desde Irán hasta Argentina, los países que han tomado resoluciones de este tipo. Y se señala el riesgo de que el coronavirus ingrese a las cárceles, como les decía, cosa que, si bien no ha ocurrido, es una bomba de tiempo. Sí, sabemos que hay una alerta grande y sabemos que hay una preocupación muy grande en este sentido, que y se además, han tomado medidas. tarde o temprano va a entrar, o sea, es cuestión de saber cuándo nomás, ¿no? Pero va a aparecer el primer caso en una cárcel. Sí. Hay cierta esperanza de que eso no pase, pero parece casi una ilusión, en realidad, ¿no? Es muy difícil. Se han tomado medidas, pero de aislamiento y de pensar de limitar las visitas, todo lo que ya hemos conversado, pero también sabemos que a los ojos de los operadores que están adentro de las cárceles, de toda la cantidad de gente que trabaja ahí adentro, bueno, resultan insuficientes y sienten que están regalados, digamos, entre comillas. Petit se reunió por este asunto con el presidente de la calle Pou, como lo comentábamos unos días atrás. Y en el informe Petit también dice que los sistemas carcelarios son una de las áreas vulnerables frente a la pandemia, tanto por su fragilidad para responder rápidamente con las medidas de prevención requeridas, porque se necesita mucha higiene y dentro de la cárcel obviamente esto no es tan fácil, como por las carencias estructurales preexistentes, dice él, y por el riesgo que significa que el virus llegue a la población y replique desde allí como un vector de transmisión hacia afuera. Obviamente, si esto entra a las cárceles, la demanda de camas de CTI, que es lo que viene preocupando tanto a los médicos, sería inmensa. Se dispararía mucho más de lo que se viene pensando que puede llegar a necesitarse, ¿no? Porque imagínate que dentro de si los 11.000 presos, por decir algo, no va a entrar en todas las cárceles, pero ya con que entre al COMCAR, que tiene unos casi 4.000 reclusos, bueno, se dispararía mucho la necesidad de camas de CTI. En definitiva, la idea de Petit es recomendar a la administración de la ejecución penal toda, y esto compete al Instituto Nacional de Rehabilitación, a la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida, la OSLA, como les decía, a todo el Ministerio del Interior, a reforzar todos los mecanismos de seguimiento, de asistencia y de respuesta de las oficinas y los equipos que están destinados
a lo que es el seguimiento de la libertad asistida domiciliaria y similares para ver si se puede aplicar esta medida que, recordemos, depende obviamente de la decisión de los jueces. El comisionado dijo que su oficina se puso a las órdenes de la defensa pública con la que ha estado trabajando en esto, porque la defensa es la que tiene que pedir caso por caso que se aplique la libertad, la prisión domiciliaria en realidad, o la libertad asistida, identificando casos de presos muy vulnerables y con condiciones de salud graves y perfiles jurídicos y de contención social que cumplan estos criterios que se han definido y para ver si se puede aplicar esta medida. Según adelantó El País en un informe, el informe de María Ángel Soromita que yo les decía el otro día, estos presos serían unos 700, pero bueno, hay que ver primero si se toma la decisión de ir por este camino y después efectivamente cuántos logran que se les autorice esta medida. Y no habrá cadena para el PIT-CNT en el Día de los Trabajadores. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, desestimó la solicitud de la Central Obrera para hacer uso de esa cadena nacional de radio y televisión el próximo 1 de mayo. En una carta enviada al presidente del PIT, Fernando Pereira, el mandatario afirma que la cadena contempla únicamente necesidades de carácter nacional que involucren a las instituciones de gobierno. No obstante, desde la presidencia se realizarán gestiones para que la central sindical pueda utilizar un espacio en los medios públicos para emitir su mensaje, para dar sus palabras en el Día Internacional de los Trabajadores. Ante la respuesta negativa a la petición de la Central Obrera, el PIT-CNT evaluará esta tarde otras alternativas para llevar adelante la movilización. En diálogo con Todo Pasa, el titular del PIT, Fernando Pereira, dijo que la respuesta no coincide con el nivel de diálogo que el organismo tiene hoy con el gobierno y opinó que los motivos por los que se negó la cadena son insuficientes. Bueno, el PIT-CNT lo va a evaluar mañana en la mesa representativa. No obstante, mi primera impresión, naturalmente, es negativa y no coincide con los niveles de diálogo que ha tenido el gobierno nacional y el movimiento sindical. Desde mi punto de vista, los argumentos esgrimidos en la nota son muy débiles. Hay que saber que el movimiento sindical celebra en el Uruguay el 1 de mayo hace mucho más de 100 años, que ha utilizado la cadena de radio y televisión en los últimos 15 años, entre 8 y 9 minutos, que lo ha hecho de forma profesional y seria, intentando colocar sus puntos de vista sin ser ofensivos con el resto de la sociedad, de forma tal que no es un día cualquiera, es un día internacional del trabajo, es un día feriado precisamente porque de alguna manera se conmemora el Día de los Mártires de Chicago y nos parecería una actitud responsable del Poder Ejecutivo otorgar esta cadena, mucho más cuando en el Uruguay y en el planeta reina una pandemia que evita que los actos de masa sean posibles de hacer, de forma tal que es una posición desde nuestro punto de vista inadecuada, que va contra la posibilidad de los trabajadores de llegar a los hogares y dar su punto de vista sobre los temas centrales del país, pero veremos las 1000 formas de llegar casa por casa de cada trabajador con un material que explique nuestra posición. Nosotros lamentamos esta decisión y mañana la mesa representativa responderá de la manera que considere más adecuado. La decisión del Poder Ejecutivo también trajo críticas desde la oposición, como era de esperar. El intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, fue uno de los primeros en expresarse y puso esto en Twitter. Como cada 1 de mayo, TV Ciudad estará a la altura de la democracia ofreciendo su pantalla para la transmisión del acto de las y los trabajadores en una fecha tan trascendente. Se sintoniza en la señal de aire digital 6,1 con alcance a todo Montevideo y Uruguay. Esto fue lo que escribió Di Candia, que no fue explícito, pero en el mismo día en que el gobierno le niega la cadena al PIT-CNT, él pone esto en Twitter haciendo referencia a que TV Ciudad transmite todo lo que haga la Central Obrera en el Día de los Trabajadores. Y además el economista y ex presidente del Banco Central y ex precandidato a la presidencia también, Mario Vergara, actual senador, también dio su opinión a través de esta red social, ¿no? A través de su cuenta de Twitter. Lamentamos la decisión del presidente de negar la cadena al PIT-CNT en el Día de los Trabajadores. Para nada contribuye al espíritu de cooperación que la sociedad uruguaya reclama en tiempos de pandemia. Mensajes contradictorios del gobierno una vez más, narró Vergara. Y por su parte, el diputado frentista Gerardo Núñez del Partido Comunista publicó esto. Lamentamos la decisión del presidente de negar la cadena al PIT-CNT en el Día de los Trabajadores. Esto no, es muy parecido al mensaje al de Vergara, ¿no? Para nada contribuye al espíritu de cooperación
la sociedad uruguaya necesita. También hacía referencia Núñez a que se contradice el gobierno en alguno de sus actos. Pero bueno, estas fueron las primeras reacciones y seguro habrá más. Sí, la contradicción quizás venga por el lado de que ¿te acordás cuando Jorge Larrañaga pedía la cadena para hablar a favor de la reforma? Sí. Y que hubo toda una ida y vuelta sobre el día, y ahí se reclamaba que el gobierno fuera democrático y le permitiera a Larrañaga tener su cadena nacional, y todo este debate también se dio, digamos, del otro lado, ¿no? Se la dieron. Lo que yo no me acuerdo. Se la dieron, y en una fecha inapropiada, recuerdo, que Larrañaga se quejaba porque era una fecha que era alejada del plebiscito, y en una semana en la que, no sé, se lo metieron en una semana pasaba, negativa, sí. Sí, yo me acuerdo, pero no sé exactamente cuál era el problema, pero era una fecha que no le servía al guapo. No. Y habló primero él, y después se la dieron a los que estaban en contra de la reforma, más cerca del plebiscito. Está bien. Y lo que no me acuerdo es si en algún momento hubo cadena nacional por el Día de los Trabajadores. ¿Vos eso te acordás? Sí, siempre, todos los años. Siempre hay. El gobierno del Frente Amplio siempre se la da, sí. Como pasa desapercibido por el acto en sí, claro. ¿no? Además siempre hay cadena, siempre. Siempre le otorgan. Siempre todos los años era una cadena en la que hablaba por lo general el ministro de Trabajo. Recuerdo que Murro lo hacía casi siempre en los últimos tiempos porque era el ministro. Y en la misma jornada había también unos minutos de cadena para el PIT-CNT. Claro, en esta coyuntura en la que no va a haber un acto masivo, es más importante para el PIT-CNT tener un lugar para comunicar. Bueno, cambiamos de tema. El segundo vuelo humanitario con pasajeros del crucero del Greg Mortimer partió ayer miércoles del Aeropuerto Internacional de Carrasco con destino a Miami. Fue a las 16:40, 20 minutos antes de lo previsto, que partió este avión de la compañía Miami Air International con 15 pasajeros que son de origen norteamericano, canadiense y europeo en general. El operativo comenzó sobre el mediodía cuando el crucero de la compañía Aurora Expeditions atracó en el puerto de Montevideo, y de la embarcación descendieron 14 personas que fueron trasladadas primero en ómnibus con custodia policial hasta el aeropuerto, y otra pasajera fue dada de alta y derivada directamente del hospital británico donde estaba internada. Antes de abordar el avión, cada uno de los pasajeros fue sometido a un exhaustivo chequeo médico. Esto fue lo que dijo el canciller Ernesto Talvi, en rueda de prensa. Se va a evacuar a los 14 pasajeros de aquí, canadienses, estadounidenses, europeos. La pasajera británica que fue dada de alta y estaba internada en el hospital británico, la va a llevar en ambulancia al aeropuerto. Allá van a confluir todos, se le va a hacer un chequeo médico por parte del personal del vuelo, que es un personal médico porque se trata de un vuelo sanitario. Y después van para Miami, desde allí para su destino final a sus hogares. O sea que acá se van coronavirus positivo y negativo. Sí, en el avión también los separan, pero son todas personas que aún portadores o no tienen síntomas o tienen síntomas leves que les permiten viajar. Bueno, tras este último corredor humanitario, el buque va a regresar al punto donde estuvo fondeado desde fines de marzo, a 20 kilómetros del puerto, para seguir cumpliendo con la cuarentena, y una vez que finalice el plazo de cuarentena va a seguir con la tripulación destino a Las Palmas, en España. Actualmente hay 4 personas internadas, 2 miembros de la tripulación están en el CASMU y 2 pasajeros de nacionalidad australiana están internados en el hospital británico. Estos 2 últimos están con sus cónyuges, que son sus acompañantes. Una vez recuperados van a partir en vuelos comerciales hacia Australia vía San Pablo. En esa misma rueda de prensa de Talvi que escuchábamos recién, el ministro de Relaciones Exteriores confirmó que la Cancillería va a amonestar a la funcionaria del consulado uruguayo en la India, que fue interceptada por la policía por no cumplir con las medidas de aislamiento en ese país. Lo que estaba haciendo ella, Valentina Obispo se llama, era ir en bicicleta sin tapaboca, ¿no? Andaba sin tapaboca por la calle de Nueva Delhi
en bicicleta. Le dijeron que se podía andar en bicicleta, pero que tenía que llevar barbijo o tapaboca, ella no lo llevaba, y ahí fue que tuvo ese incidente. Y bueno, Talvi dijo que la van a amonestar, efectivamente, pero destacó el trabajo de esta funcionaria contratada y él reconoció que Valentina Obispo fue fundamental para repatriar a los uruguayos que estaban varados en la India y cuestionó los linchamientos en redes sociales. Dijo, a la gente no se la lincha en redes sociales. Es como que anunció que le sacaba tarjeta amarilla, pero la defendió bastante también. Claro, una sanción por las vías por las que hay que sancionar. Exacto, y el linchamiento en redes sociales lo condenó, digamos. Claro. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora del reinicio de las clases, que está confirmado para el miércoles 22 de abril en 973 escuelas rurales. Ayer hablábamos acá con Elvia Pereira, nos decía que iban a tratar de evitarlo esto en la reunión de ayer, no lo lograron. Pero bueno, por lo menos este reinicio de clases se mantiene con algunas flexibilidades. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza y el PIT-CNT se reunieron ayer con autoridades del gobierno en la Torre Ejecutiva por este reinicio de los cursos presenciales en las escuelas rurales. Recordemos, es un arranque de clases sin lista, ¿no? Es una asistencia voluntaria de los niños. La fecha para retomar estos cursos es la del próximo miércoles 22 de abril y se mantiene, pero los gremios lograron flexibilizar las condiciones, principalmente en lo referente al acondicionamiento sanitario de los locales. Así lo explicaba Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT ayer. Hemos planteado hoy al SINAE la necesidad de postergar esa fecha, esa posición no pudo ser acordada, sin embargo sí se discutió determinadas flexibilidades, algunas tienen que ver con las condiciones en las que estén los locales escolares, otras tienen que ver con ver la cantidad de alumnado y otras tienen que ver con la propia salud de los docentes y funcionarios de esas escuelas para que si viven en una ciudad donde hay personas que están enfermas de COVID-19, antes de ir a la escuela tengan un hisopado negativo. O sea, hemos escuchado una cantidad de flexibilidades que van en la dirección de los planteos que tanto la Federación Uruguaya de Magisterio como la CESEU han formulado. Y de esa manera se busca generar mayores garantías sanitarias para los propios docentes, alumnos y personal auxiliar, ¿no? Ese personal auxiliar del que hablaba Elvia Pereira ayer también. Y además lo que quieren es evitar posibles contagios, por supuesto. De la reunión con los sindicatos de la enseñanza participaron el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y los ministros de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y de Salud Pública, Daniel Salinas. Explicó en esta conferencia de prensa Fernando Pereira un pedido que hicieron los trabajadores. El presidente del PIT-CNT dijo que lo que hablaron con integrantes del Ejecutivo fue que hicieron un reclamo, y es que no se hagan anuncios por parte del gobierno antes de negociar con los sindicatos de la educación. Ustedes saben que estamos hablando de un tema muy delicado, que es la educación y la salud de nuestros niños. Nosotros lo que hemos solicitado acá, que cualquier otro cambio eventual en la educación, tanto primaria, secundaria, como la Universidad de la República, como la Universidad del Trabajo, o cualquier rama de la educación, se negocie previamente con la CESEU para acordar mecanismos de protección laboral para los trabajadores allí donde se produzca, allí donde se decida, y que ese mecanismo sea previo, no luego de un anuncio, porque luego de un anuncio, como ustedes saben, es muy difícil contribuir con soluciones concretas. Todo pasa, cuarta temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. Cuarta temporada. Las columnas en Todo pasa. Son las 7:32, seguimos desarrollando noticias. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, anunció ayer en una conferencia de prensa que va a dar marcha atrás con la decisión de su antecesora frente amplista, Lilian Quechichian, que había comprado un nuevo local para mudar la sede de la cartera de turismo, que hoy está ubicada en el puerto de Montevideo. El objetivo de la administración anterior era dejar libre ese lugar en el puerto para transformarlo en una terminal para la llegada de cruceros y para dar mayor desarrollo a esa actividad turística. Pero el ministro Cardoso dijo que la decisión se toma ahora en acuerdo con el presidente de la República, con Luis Lacalle Pou, y que se instrumentará la forma para poner en venta ese inmueble que está ubicado en Ciudad Vieja, que había costado
1,5 millones de dólares, pero bueno, y la gestión del Frente Amplio anterior estaba aprontando los detalles para ponerlo en condiciones antes de la mudanza, pero el tema es el costo que implicaba este acondicionamiento. Se necesitaban invertir unos 4,5 millones de dólares, según dijo Cardoso ayer, por eso lo consideran inoportuno en medio de esta emergencia sanitaria. Y en ese sentido fue el anuncio del ministro de Turismo. En la conferencia le preguntaron si lo había hablado con el ministro de Transporte, porque Luis Alberto Heber ya había planteado antes estar de acuerdo con esa idea de tener el espacio físico libre en el puerto. Cardoso respondió que todavía no habló con Heber, que con quien habló fue con el presidente de la República, pero insistió en que más allá de que va a tener esa conversación, el objetivo primordial hoy es no gastar de más. Lo hemos conversado con el presidente de la República y con el presidente de la Administración Nacional de Puertos, que es el propietario del edificio donde hoy funciona el Ministerio de Turismo. No lo he conversado particularmente al detalle con el ministro de Transporte, lo voy a hacer seguramente, pero hay que entender de que el país está viviendo una situación de emergencia en lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Esto implica que el Estado tenga que invertir muchísimas más cantidades de dinero de lo que tenía previsto en atención y en demandas sociales, y a la vez debemos de entender que hay que atender de dónde producir ahorros para poder estar contribuyendo a dar atención a las demandas que hoy están insatisfechas. Obviamente, con la venta de nuestro edificio no vamos a estar haciendo el aporte del 100%, pero creemos que es un gesto, una señal, de acuerdo a la importancia de los compromisos que el país hoy tiene que asumir fundamentalmente con la sociedad y con los trabajadores. Y que Chichén reaccionó a esta noticia comentando en un posteo que hizo en Twitter Ballistas, el sector Ballistas, que decía lo siguiente: la ministra de que Chichén estaba dispuesta a gastar 4,5 millones de dólares de la ciudadanía para mudar el Ministerio de Turismo. El ministro Ballistas, Cardoso Germán, ahí lo etiquetan, en una muy acertada decisión no hará uso de esa opción. Y a ese tuit que hizo Ballistas, que Chichén comenta lo siguiente: acaba de morir de coronavirus mi mejor amigo, ahí en referencia a Novechet, ¿no?, que hablamos más temprano. Cuando pase en algo el dolor, dice que Chichén, contestaré esta información mentirosa por donde se la mire. Y ahí no queda muy claro cuál es la mentira en realidad, si es el matiz que le da en el tuit el sector Ballistas, en el sentido de que estaba dispuesta a gastar 4,5 millones de la ciudadanía, digamos, ¿no? O sea, ese enfoque o cuál es la noticia que es mentirosa según ella, no lo aclara, porque dice que está, bueno, básicamente en duelo, entonces que no va a comentarlo por ahora, pero queda un poco ahí esa duda, ¿no? Por otro lado, el ministro de Turismo explicó que trabaja en preparar a todo el sector turístico para la salida de esta emergencia, y la conferencia de ayer, junto con el subsecretario Remo Monseglio, era justamente para informar esto, acerca de varias medidas que se están preparando para atender el golpe en las empresas del sector. Ayer Cardoso mantuvo una reunión con representantes de la Cámara Uruguaya de Turismo, con el Congreso de Intendentes, también con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con varios operadores turísticos por este tema. Dijo que se ha conversado con la calle Pou en cuanto a la posibilidad de aplazar y de diferir los pagos de vencimientos de tarifas públicas de UTE y de OCE en esos proyectos de desarrollo turístico que actualmente, dijo él, se encuentran severamente afectados y que están con una caja cero en el desarrollo de sus actividades. También dijo que trasladó al Congreso de Intendentes el planteo que recibió de parte de empresas alquiladoras de autos y de servicios de transporte turístico en general, que solicitan la exoneración del 50% en el pago de la patente que les corresponde, y en virtud de que básicamente no están en actividad, tanto en el caso del sector de coches sin choferes como en el caso de los ómnibus turísticos, al margen de las líneas de transporte regular, están viendo muy golpeada su actividad, por supuesto. Y agregó Cardoso que mantendrá la comunicación con los ministerios de Trabajo y con Economía y Finanzas para analizar también la posibilidad de extender el seguro de paro en la actividad turística.
Cambiamos de tema. Como sucede en otros países del mundo y como vimos, por ejemplo, en España y en Italia, médicos jubilados y estudiantes avanzados de medicina también se sumarán en nuestro país al combate contra el COVID-19, contra la COVID-19. Los jubilados se incorporarán a los equipos integrados por estudiantes que ya están trabajando para ACE a distancia, bajo la modalidad del call center, ¿no? Por teléfono o videollamada, atendiendo consultas y clasificándolas según el grado de urgencia que tengan. El presidente del Colegio Médico, Glauco Rodríguez, anunció en Radio Uruguay que ya lanzaron la convocatoria para los jubilados y destacó la importancia del trabajo realizado hasta ahora por los estudiantes. Es un programa que fue creado por ACE, su gerente general, el doctor Henderson, nos presentó el proyecto y por supuesto que desde el Colegio Médico de Uruguay vamos a colaborar, y así lo estamos haciendo en este proyecto, realizando la convocatoria a todos los médicos jubilados. Y bueno, la verdad que nos parece una iniciativa muy importante para este programa que ya está en ejecución desde ACE con estudiantes avanzados de medicina. Es una ayuda telefónica que están haciendo a varios pacientes que consultan por probables síntomas de infección respiratoria y probables COVID-19. Hay que tener en cuenta que ya ha mostrado resultados muy importantes a nivel de gestión, lo que se viene haciendo con los estudiantes avanzados de medicina. A modo de ejemplo, había una espera de casi 700, 800 consultas telefónicas, que este grupo de estudiantes la llevó al entorno de 100, 150 consultas que están en espera. La mayoría a su vez se resolvieron con esta herramienta de telemedicina o de consulta telefónica a distancia, y a su vez también esta convocatoria que en realidad lanzamos hoy nos gratificó mucho en el sentido que no solo médicos jubilados se comunicaron, sino que muchos médicos en actividad también se pusieron a la orden y enviaron sus datos, ofreciendo algunas horas por día para de manera voluntaria estar en este plan. Glauco Rodríguez destacó además en esta entrevista la importancia de que estudiantes avanzados trabajen en conjunto con médicos jubilados, quienes tienen un ojo clínico muy entrenado tras años de trabajo. En realidad a veces, aunque parezca un poco contradictorio, nos gustan las situaciones de crisis porque sabemos que hay oportunidades de mejoras para el momento y para el futuro. Y bueno, este programa que ha construido ACE así lo demuestra. Va a lo que llamamos casi siempre gestión, la relación o la ecuación ideal, que es ganar-ganar. Y así lo han visto ellos también, porque los estudiantes avanzados en medicina se han visto muy gratificados por encontrarse en una tarea de alguna manera asistencial con determinadas características, generando un aporte muy importante, sintiéndose útiles y aprendiendo a su vez. O sea que la verdad que nos parece una herramienta muy interesante, innovadora, que genera resultados para el usuario en cuanto a calidad asistencial, que previene la movilidad, hace que no se genere una consulta presencial innecesaria y que a su vez mejora los recursos humanos, uniendo quizás los dos extremos del proceso de lo que es la profesión médica. El médico que está en sus últimas etapas de formación o recién recibido, con el médico que también tiene la experiencia de toda la vida haber ejercido su profesión. Es preciso recordar que el primero en plantear la idea públicamente de que médicos jubilados y estudiantes de medicina podían sumarse a los trabajos para combatir la pandemia fue el senador Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, que también recordemos que si no es ministro de Salud es porque no quiso, ¿no? Porque se le ofrecieron a él se negó y lo que hizo fue seleccionar a alguien de su partido para que estuviera al frente de la cartera. Pero si Manini hubiese aceptado, estaría hoy ahí en el frente de batalla en esta pandemia, con altísima exposición. Sí, sí. Qué bien vos dándole el crédito a Guido, ¿no? De la idea. No, bueno, es una cosa para recordar. Bueno, seguimos con temas de salud, porque desde que se declaró la emergencia sanitaria, y esto no es para alegrarse, los casos de quemaduras en niños que llegan al Hospital Pereira Rosell aumentaron un 20%. Esto es una información que publica hoy el diario El País, y por este porcentaje tan alto, la Sociedad de Cirugía Plástica y Reparadora del Uruguay va a lanzar esta semana una campaña de comunicación y de prevención de accidentes y de quemaduras en el hogar que se va a llamar Cuídate en Casa. Esto va a ser en el marco de la cuarentena por el coronavirus. Los profesionales alertan sobre todo a los padres que tienen que prevenir desde el hogar para evitar accidentes y tener que trasladar a los niños a los centros de salud. Respecto a las causas, bueno, los cirujanos plásticos dicen que la mayoría de los accidentes son, domiciliarios, como decíamos, y sobre todo por agua caliente. Esto es en menores de 5 años sobre todo. De hecho, lo más habitual es que sea el tema del mate, ¿no? El factor causante de más del 80% de las quemaduras que llegan
allí al Pereira. Pero la doctora Beatriz Manaro, que es la directora del Centro de Quemados de Niños y Cirugía Plástica del Pereira Rosell, dijo que también llegan casos de quemaduras con agua caliente para bañarse. Y llamó la atención en este sentido. También hay casos de niños que se queman con comida o que se llegan a caerse dentro de la olla literalmente. Por eso aconsejan dejar siempre las ollas con los mangos hacia adentro, digamos. La campaña es quédate en casa, dijo la doctora Manaro, pero también cuídate en casa. Y ahí está un poco el énfasis que va a tener esta comunicación. Afirmó la doctora que debe haber más control sobre los niños, sobre todo en esta época en que, bueno, los padres estamos teletrabajando y los niños están más bien en casa dando vueltas, bueno, prestar especial atención para evitar accidentes. Y bueno, en el Pereira Rosell, que es el único centro de referencia nacional para el tratamiento de niños con quemaduras, el dato es que ingresan unos 200 niños por año por esta causa, por quemaduras, y otros 180 niños que ingresan con patología de cirugía reparadora. Desde mediados de marzo a mediados de abril hubo 6 niños más quemados respecto al mismo periodo de 2019. Si bien la cifra puede parecer mínima, digamos, en relación al absoluto que ellos ven durante el año, llama la atención, es un 20% más y por eso van a salir a hacer una campaña de concientización en estos días. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ampliará el área de emergencia sanitaria. Lo informó el titular de la cartera, Carlos María Uriarte, que ayer se reunió en la Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou. Después de esa reunión, después de ese encuentro, Uriarte dijo en rueda de prensa que se amplía a 4 millones de hectáreas la zona de cobertura por la emergencia agropecuaria y que productores familiares, ganaderos, lecheros, hortifrutícolas y apicultores de 9 departamentos ubicados al sur del Río Negro podrán acceder a líneas de crédito de hasta $20.000. En el día de hoy concurrimos a los acuerdos ministeriales y para informarlo acerca al presidente de la situación del país, que seguramente está determinada por 2 eventos importantes en estos momentos, sin descontar otros que están aconteciendo, que se refieren a la sequía, en el caso nuestro en particular, que sigue estando presente en una zona importante del país, sobre todo ubicada en el sureste, este y noreste del país, y sur, la vuelta de Montevideo, que por más que hemos tenido unas lluvias abundantes, generosas, en el día de ayer, esto va a ser difícil que revierta la situación en la cual se encuentran muchos productores rurales. Eso nos va a llevar muy probablemente en el correr de los días próximos a ampliar la zona de emergencia y vamos a tener que abarcar a más productores. Hoy la zona de emergencia agropecuaria abarca unas 2.600.000 hectáreas y probablemente se incremente a casi 4 millones en total. Las zonas de emergencias y algún departamento nuevo va a estar abarcado que hasta ahora no había alcanzado, como es el caso de 33. Todo pasa, 4ª temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmir Infante y Nicolás Delgado. 4ª temporada. Tiempo pasa. El tiempo pasa. Todo pasa. 7:48 de la mañana, tenemos 16 grados en el sur, 85% de la humedad, la máxima será de 20 por acá por la zona metropolitana, nuboso con probables precipitaciones aisladas de mañana y de tarde. Por el centro del país el pronóstico es similar, también con una probabilidad de lluvias aisladas, pero hace más frío, 5 grados a esta hora en Durazno, Florida, también en La Valleja, 97% de la humedad y la temperatura máxima será de 22. Y en el norte del país, donde no hay pronóstico de lluvia, tenemos a esta hora también 5 grados, muy frío, 54% de humedad y el momento de mayor calor será en las primeras horas de la tarde con 24 grados. Claro y algo nuboso por allá durante toda la jornada. De 7 a 10, todo pasa. Las primeras cepas de coronavirus que llegaron a Uruguay podrían haber ingresado desde fines de febrero procedentes de España y Canadá, a las que se sumaron después en la primera semana de marzo otras procedentes de Australia, de Oceanía. O sea que ya estamos hablando de 3 continentes diferentes en las primeras cepas que llegaron, ¿no? Europa. ¿No habrás traído vos el coronavirus, Mariano? Cuando yo veía esto ayer decía, ay, ¿Lo pensaste? Mamita.
Lo pensé, pero como pensaste. Claro, yo llegué el 29 de febrero de nochecita de Australia. Pero yo tuve síntomas. Todos culpando a Carmela y vos. No, pará un poco. Vos ahí lo más campante. Pero, seguro asintomático, no trajiste el virus. No tenía nada, Paula, estoy sanísimo. Ya vas a ver que me la voy a agarrar. Me la voy a agarrar dentro de poco, pero todavía no. Pero es el concepto de asintomático, no te enteraste, lo tenías. No seas mala, no lo tenés. Vos me viste con pinta de COVID-19, todavía no, ya te digo. Pero ya, asintomático, pero que no tenés una que cosa, tener pinta si sos asintomático. Yo voy a ser sintomático, te lo aseguro, y la voy a parar de pecho, pero todavía no. Vendrá en las próximas semanas o en los próximos meses. Espero... Y decís que te va a pegar fuerte. No sé si ya fuerte. Estás previendo eso. Yo lo que espero nomás es que nunca llegue a colapsar nuestro sistema de salud y que yo tenga mi camita ahí, ¿no? En mi mutualista, que es lo que todos esperamos cuando nos pase. Si tenemos que internarnos. Claro. Para eso estamos trabajando todos los uruguayos. Exacto. Lo cierto es que en las primeras semanas hubo cepas de 3 continentes. De Europa, porque estuvo muy presente España. De Norteamérica, porque estuvo presente Canadá. Y después de Oceanía, porque estuvo presente Australia. Esto es lo que revela el estudio realizado por investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Facultad de Ciencias, que secuenciaron el genoma completo de los coronavirus identificados en 10 de los primeros pacientes con COVID-19 confirmados en Uruguay. El país se suma de esta manera a los 7 países de América Latina que ya secuenciaron el genoma del SARS-CoV-2. Dio más detalles anoche en Telemundo Gregorio Iraola, con quien hablamos acá también en Todo Pasa hace algunas semanas. Gregorio es responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur Montevideo y coautor líder del estudio. En ese momento nosotros encontramos, a partir del análisis de estos datos, que al menos hubieron 3 introducciones independientes del virus a Uruguay, que esas 3 introducciones vinieron de continentes distintos, básicamente de Europa, más concretamente y probablemente de España. De Italia no tenemos evidencia directa de este análisis que muestre que llegaron de ahí. Han llegado a Italia, a otros países de Latinoamérica. Y otra puntualización importante es acerca de la fecha que manejamos. Nosotros hablamos de que podrían haber ingresado desde el 20 de febrero hasta más o menos la primera semana de marzo. Pero estos análisis, ni nosotros ni ningún otro investigador puede determinar exactamente la fecha, con una definición de día. Claro, es un rango. Se habla de fines de febrero primero, que habrían venido la mayoría de Europa y algunas cepas de Canadá, y después una segunda camada, digamos, en los primeros días de marzo, que las cepas llegaron de Australia, de Oceanía. Exacto. Él después decía que hay que seguir investigando las características de cada cepa, ¿no? Todavía no pueden identificar si una cepa diferenciada de la otra significa que podés tener determinados síntomas si te agarrás esta cepa y otros síntomas más graves si te agarrás otra cepa. Eso se tiene que investigar, pero seguramente se va a poder saber en el mediano plazo, decía él. Meses, quizá un año. Y algo curioso que sucedió con este trabajo es que las cepas que aparecieron en Uruguay, similares a las introducidas desde España, estas cepas que llegaron de España y de Canadá y también de Australia, son las mismas que se detectaron en Chile, lo que indica que la propagación del virus en la región no es tan uniforme, digamos, porque las cepas nuestras son muy parecidas a las de Chile, pero no tienen nada que ver con las cepas de Brasil y Argentina, nuestros 2 vecinos, claro, ¿no? Los países limítrofes. Y esto era lo que explicaba Iraola, que también se sorprendió cuando lo vio. No encontramos una relación directa epidemiológica concreta entre los genomas uruguayos y las cepas que han sido secuenciadas en Argentina y en Brasil, pero sí las de Chile. Eso puede deberse a varios factores, pero uno puede ser un factor técnico, que todavía no hay suficientes datos de otros países vecinos como para descartar que no sea un sesgo de la toma de la muestra, digamos, de qué fue lo que secuenciamos. Nosotros necesitamos seguir trabajando en esto y hacer nuevos genomas, tanto de Uruguay como de otros países vecinos, para ver si realmente eso se confirma o se sigue dando, si hay una tendencia, si hay una tendencia o si cambia. Porque muy probablemente puede pasar que cuando comparemos nuevos casos, encontremos que algunos de ellos sí están relacionados a los vecinos, porque es algo de esperar, digamos. Claro.
Es de esperar, decía él. Y estas cepas uruguayas, que no están relacionadas con las de Argentina y Brasil, tampoco tienen relación con las de Ecuador, un país muy afectado por el coronavirus en América del Sur. De las 10 cepas analizadas en Uruguay, 7 conforman el grupo con posible origen en España, entonces. Y otra cosa que hablábamos ayer con Gregorio Iraola en Telemundo es sobre las mutaciones, ¿verdad? Algo que se comenta mucho, porque también de la mutación puede depender si quedamos inmunizados o no. ¿Qué implica que muten estas cepas? ¿Por qué adquieren mutaciones? Bueno, de eso habló Gregorio también. Estaría bueno desmitificar por completo el concepto de mutación que muchos, incluso nosotros, tenemos por deformación profesional, pero que también la gente tiene, que ven a la mutación como algo malo, digamos, o algo que va a causar un mal mayor. Si el virus muta, capaz que se hace más agresivo, más. Y eso no es real. De hecho, las mutaciones que causan esas características de mayor agresividad o mayor severidad de la enfermedad son la minoría, o sea, la minoría de las que ocurren. La gran mayoría de las mutaciones son cambios que ocurren en el ADN o en el ARN, en este caso, en el material genético, para decirlo de forma genérica, que simplemente se tratan de variaciones naturales que ocurren porque el material genético, cuando se copia para generar un nuevo organismo, sufre errores. Como nosotros transcribimos un texto que nos dictan y tal vez tenemos alguna falta de ortografía. Esas faltas de ortografía pueden ser más graves o menos graves. Capaz que si cambiamos una S por una C, la palabra la podemos leer igual y no cambia el significado. Lo mismo pasa en el ADN. Tal vez una mutación, al cambiar una letra, no tiene un efecto en la biología del organismo. Pero si en vez de poner, no sé, una Y la cambiamos por una CH, no vamos a entender la palabra. Eso mismo también pasa en el ADN y pasa con las mutaciones. Bueno, y vamos a Estados Unidos porque allí el presidente Donald Trump amenazó con aplicar una disposición de la Constitución que nunca se ha usado y que le permitiría suspender el Congreso e impulsar a muchos de los nominados que él tiene para distintos cargos que generalmente requieren la confirmación del Senado sin pasar por el Parlamento. Durante su sesión informativa diaria sobre coronavirus, el presidente dijo en esta conferencia de prensa que mientras todo el gobierno de Estados Unidos trabaja para combatir la pandemia global, es absolutamente esencial que los puestos clave en las agencias federales relevantes, dijo él, tengan personal completo y no estamos permitiendo que eso suceda a través de nuestro Congreso. Simplemente no nos lo están permitiendo. Tenemos muchas posiciones sin personal porque no podemos obtener la aprobación. Esto era lo que decía Trump, que informó que hay 129 nominaciones detenidas, según él, en el Senado debido a la obstrucción partidista. El argumento parece ser que muchas de estas vacantes deben llenarse para ayudar con la respuesta al coronavirus, incluido el director de Inteligencia Nacional, dijo él, 2 miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, un secretario asistente del Departamento del Tesoro, un subsecretario de Agricultura. Bueno, esos son algunos de los cargos que faltan llenarse y él argumenta básicamente que también es necesario para combatir la pandemia, lo cual es bastante discutible, pero bueno, por ahí va un poco la línea de argumentación. Y dijo que, dado que el Senado no se reúne hasta el 4 de mayo, va a tener que usar su autoridad constitucional para suspenderlo. Dijo lo siguiente: la Constitución proporciona un mecanismo para que el presidente pueda llenar puestos en tales circunstancias. Se llama nombramiento por receso. Y la práctica del Senado de participar en las llamadas sesiones pro forma, donde nadie está allí, me ha impedido usar la autoridad constitucional que se nos otorga. Esto es lo que decía Trump. La Constitución estadounidense permite a un presidente cubrir nominaciones temporales durante un receso sin necesitar la aprobación del Congreso. Pero los legisladores de ambos partidos han tratado de frustrar ciertos nombramientos en lo que ha sido la última década al no cerrar técnicamente el Senado, digamos. Eso es un poco lo que ha pasado. Cuando Barack Obama intentó hacer nombramientos por receso durante las sesiones pro forma en 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que
que la cláusula de nombramiento por receso no le otorgaba al presidente la autoridad constitucional para hacer los nombramientos en cuestión. Sin embargo, ayer Trump dijo que puede usar los poderes otorgados al Ejecutivo para que el Congreso Perdón, Pau, que se nos fue tu audio. Nos habíamos quedado en para que el Congreso. Ahí puedes reenganchar. ¿Nos escuchás, Paula? Bueno, ya recuperaremos la comunicación con Pau. Hacemos la pausa y ya venimos. Todo pasa, Paula. Todo pasa. Con Mariano López y Paula Barquet. Comienzan las inscripciones para 2020 en Espacio Teatro. Escuela de Teatro, autogestión y talleres para jóvenes y adultos. Informes a través del 2900-0316 o en nuestra web www.espacioteatrouruguay.com. Seguinos en nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestro Espacio Teatro. Es tiempo de cuidarnos y protegernos entre todos quedándonos en casa. Y UTE te acompaña. Por eso recordá que podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp UTE, agendando el número 098-1930-00, enviando un SMS al 1930, descargando la app UTE o accediendo a servicios en línea en ute.com.uy. A través de estos canales podés realizar múltiples trámites automáticos y sin esperas, como reclamos por falta de energía, aportes de lectura, consulta de deuda, entre muchos otros. Hoy más que nunca, UTE te acompaña. UTE, la energía que nos une. En 70 años, hemos pasado por muchos momentos difíciles y aprendimos que la única forma de superar la adversidad es estando juntos. Y hoy comprendemos que tenemos que estar más unidos que nunca, pero a la distancia. Porque el significado de cerca y lejos cambió. Porque todo lo que nos separa es lo que nos une y nos hace más fuertes. En Julio César Lestido Sociedad Anónima estamos convencidos que al coronavirus se le gana con responsabilidad y solidaridad. Y que nos espera un mañana por el que vale la pena seguir trabajando juntos. Presenta Movistar. Pensando en vos, te da Movistar Play gratis con 24 canales en vivo. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El Sistema Nacional de Emergencias confirmó la 9ª muerte por coronavirus en el país desde que se decretó la emergencia sanitaria por la COVID-19. Se trata de un paciente de 76 años que estaba internado en cuidados intensivos del Sanatorio Americano. El fallecido es Juan José Novechet Sosa, preso político entre los años 1971 y 1981 durante el terrorismo de Estado. El Ministerio de Defensa pretende subastar el avión presidencial en un plazo no mayor a 30 días, con lo que busca recuperar la mayor cantidad de dinero de algo que se gastó muy mal, dijo el ministro Javier García. El secretario de Estado reiteró que la aeronave no se debió haber comprado porque está demostrado que no cumplió la utilidad que se dijo que iba a cumplir. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, consideró que la decisión de Luis Lacalle Pou de negar la cadena de radio y televisión por el Día de los Trabajadores es inapropiada e inadecuada para el estado de situación que atraviesa el Uruguay. Pereira manifestó que el movimiento sindical tiene la necesidad de expresar sus ideas de forma tal que esta decisión limita esta circunstancia y lo hace en un momento en que la pandemia condiciona el accionar. Los últimos 15 pasajeros del crucero Greg Mortimer, varado frente a las costas uruguayas, dejaron ayer nuestro país en un vuelo con destino a Miami. 9 de ellos tenían resultado positivo de COVID-19 y ahora quedan en Montevideo 4 turistas, 2 enfermos internados y sus acompañantes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar una disposición de la Constitución que nunca ha sido utilizada, que le permitiría suspender el Congreso e impulsar a muchos de sus nominados a distintos cargos que requieren la confirmación del Senado. Esto ocurre días después de que el mandatario afirmara que tiene total autoridad sobre los estados antes de dar marcha atrás a esa idea.
Y la UEFA decidió suspender por 3 partidos al delantero uruguayo del Copenhague, Michael Santos, tras un incidente que se generó al festejar un gol ante el Celtic de Glasgow en un triunfo por la Liga Europea del pasado 27 de febrero. El uruguayo, que celebraba el segundo tanto de su equipo, fue a saludar a Pep Biel, el autor de la conquista que se abrió paso hacia donde estaban los hinchas visitantes, y en el trayecto chocó y empujó a un policía. Todo pasa. Todo pasa.